Abordemos ahora el cálculo del factor PS. Las prestaciones que contempla el factor PS consisten fundamentalmente de las cuotas del Seguro Social e Infonavit. En el cálculo de las cuotas hay dos elementos fundamentales: la tasa o tarifa a aplicar y la base de aplicación. Comencemos con la determinación de la base de aplicación. Para ejemplificar el cálculo, hablemos de un oficial de albañilería. En la industria de la construcción, el salario generalmente se expresa en términos de lo que gana el obrero en una semana. Digamos que nuestra investigación de mercado arrojó un salario semanal de 2,100 pesos para el albañil. Dividiendo este salario entre los 7 días que tiene la semana, determinamos un equivalente diario de 300 pesos. En los últimos tiempos, al final de cada año, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos determina el salario mínimo que debe pagarse para ciertos oficios y profesiones. Para el oficial de albañilería se establece a partir del 1 de enero de 2017 la cantidad de 110 pesos con 64 centavos. Hay algunas personas que proponen dividir el salario de mercado, en nuestro caso 300 pesos, entre el salario oficial, en nuestro caso 110,64, y llaman al cociente factor de demanda. En lo personal, considero que este resultado no es válido como tal, toda vez que el salario oficial no es representativo del salario normal de esa categoría de obrero. Quiero decir, no es verdadero, no es real. En cambio, si en lugar del salario oficial se utilizara un verdadero salario de mercado vigente en el momento de la investigación, el cociente en cuestión sí podría indicarnos la relativa escasez o abundancia de mano de obra para esa categoría de obrero, ya sea de manera transitoria o estacional. Supongamos que en el momento de la investigación el salario de mercado fuera de 270 pesos. Si comparamos este salario con el estándar de 300 pesos, obtendríamos un resultado de 0.90. Este cociente, menor que la unidad, significaría una relativa abundancia o sobreoferta de mano de obra que provoca un ajuste a la baja del salario oficial respecto del salario estándar. Quiere decir un salario en el momento de 270 pesos en lugar del habitual de 300 pesos. Si por el contrario, en el momento de la investigación el salario de mercado fuera de 330 pesos, y lo dividimos entre el salario estándar de 300 pesos, el resultado sería 1.10. Este cociente, mayor que la unidad, significaría una relativa escasez o falta de oferta suficiente de mano de obra que provoca un aumento temporal de 300 a 330 del salario del oficial albañil respecto del salario estándar. No obstante, en nuestro ejemplo manejaremos al salario oficial de 110 como salario de referencia, lo cual nos da un factor de demanda de 2.7115. El aguinaldo y la prima vacacional se devengan no en un momento específico, sino en el transcurso del año laborado. Por ello es que se determinó que el pago de las prestaciones correspondientes por estos dos conceptos se distribuyera igualmente en el transcurso del año. Ello amerita que el salario ordinario se infle en la proporción necesaria para incorporar el pago de las prestaciones correspondientes a medida que transcurre el año.
Veámoslo con números. Al agregar a los días calendario el aguinaldo y la prima vacacional, llegamos a la variable TP de la que hablamos en la primera parte del video, que para 2017 significa 381.5 días. Si esta cantidad la dividimos entre los días calendario, obtenemos lo que se conoce como factor del salario base de cotización. Truncando el resultado a 4 decimales, para años no bisiestos significa 1.0452. Multiplicando el salario nominal de 300 pesos por dicho factor, obtendremos lo que se denomina el salario base de cotización, el cual se utilizará para el pago de las cuotas del IMSS e Infonavit. Cuando llegue el pago del aguinaldo y la prima vacacional, no será necesario cargar las cuotas del Seguro Social e Infonavit porque ya se habrán pagado cada semana al inflar el salario nominal con el factor del salario base de cotización. Otra cantidad que utilizaremos más adelante es el salario mínimo general que publica la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que para 2017 es 80.04. Por el momento, agreguemos este dato a nuestra tabla. Las prestaciones derivadas de la Ley del Seguro Social se resumen en esta tabla. El Seguro Social cubre 5 tipos de riesgos a través de igual número de seguros que aparecen en la primera columna de la tabla y que son el seguro de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, llamado de manera coloquial RCB, guarderías y prestaciones sociales y riesgos de trabajo. Las cuotas de algunos de los seguros aparecen en 0 para el trabajador, por lo que corren totalmente a cargo del patrón. Tal es el caso de la cuota fija de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, el seguro de retiro del RCB, guarderías y riesgos de trabajo. En los demás seguros las cuotas son pagadas tanto por el patrón como por el obrero, aunque de forma asimétrica. Se puede ver en la tabla que cada seguro tiene una prima diferente y todos ellos se aplican sobre el salario base de cotización, salvo el de prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. Este seguro consiste de una cuota fija cuya prima es del 20.4% y se calcula sobre el salario mínimo general, que hemos dicho vale 80.04 para el año 2017. La cuota adicional o excedente tiene una prima de 1.10% y se aplica sobre la diferencia entre el salario base de cotización y 3 veces el salario mínimo general. Para los demás seguros, aplica la prima indicada en esta columna por el salario base de cotización. La prima del seguro de riesgo de trabajo depende de la actividad de la empresa, la cual determina la clase de riesgo.
El Seguro Social maneja 5 clases de riesgo. Cuando una empresa recién se da de alta en el IMSS, se le asigna la prima media de su clase. A la industria de la construcción le corresponde la clase de riesgo más alta, la clase 5, con una prima media de 7.58875 que se aplica sobre el salario base de cotización. Anualmente, en el mes de febrero, se presenta la declaración de la prima de riesgo de trabajo, en base a la cual se determina la nueva cuota a aplicar durante el año a partir del siguiente pago. A continuación, transcribimos los nombres de los seguros y sus correspondientes primas de la tabla de cuotas a nuestra hoja para el cálculo del factor PS. Como ya se asentó, la base de aplicación para la cuota fija de las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad es el salario mínimo general 8004 para 2017. El resultado de aplicar la tasa del 20.4% es de 16.33. Para el excedente, la base de aplicación es el salario base de cotización menos 3 veces el salario mínimo general, que es 8004. El resultado es 73.44. La prima del 1.10% se aplica sobre el número que acabamos de obtener y nos da un resultado de 0.81 pesos. En los demás ramos de seguro, la base para aplicación de la prima es el salario base de cotización. Enseguida, obtenemos la suma de las prestaciones del IMSS, que en nuestro caso arroja 71 pesos con 19 centavos. Viene luego la cuota del Infonavit, que consiste de la subcuenta de vivienda del SAR, cuya tasa es del 5% y se aplica sobre el salario base de cotización. En nuestro caso el resultado es de 15.68. El reglamento de la Ley de Obra Pública contempla también los impuestos locales. En nuestro ejercicio significa el impuesto estatal sobre nómina, que para San Luis Potosí maneja una tasa del 2.5% y se aplica igualmente sobre el salario base de cotización, y en nuestro caso da un resultado de 7.84. Algunas dependencias consideran que este impuesto no debe formar parte del factor de salario real, y en este caso se deberá incluir en el rubro de cargos adicionales en los sobrecostos del precio unitario. A continuación obtenemos el importe de las prestaciones, que en nuestro caso da 94.71. Por último, se calcula el factor de prestaciones PS, dividiendo el total de prestaciones entre el salario base de cotización. Con los números que tenemos de 94.71 para las prestaciones y 313.56 para el salario base de cotización, obtenemos un resultado de .302037. Traemos luego a memoria el factor TP sobre TL, la relación de días pagados a días laborados, que habíamos calculado en el vídeo de la primera parte y que era 1.315712. También traemos a memoria la fórmula que marca la ley
para la determinación del factor de salario real. Utilizando los resultados previos, se obtiene un FASAR de 1.713105. Si multiplicamos el salario nominal de 300 pesos por el factor recién obtenido, obtenemos finalmente el salario real del oficial de albañilería. Este procedimiento debe aplicarse para cada una de las categorías de obreros que se manejen en nuestras matrices de costo. Anticipamos que si el salario del obrero cambia, aunque sea poco, respecto de los 300 pesos que manejamos en nuestro ejercicio, el FASAR también cambiará. Por otro lado, es posible y conveniente hacer una tabla en la que se consignen todas las categorías de obreros que vayamos a manejar, donde se muestren los salarios nominales, el FASAR y el salario real para cada categoría. Esto, además de ser un buen ejercicio, nos brinda la oportunidad de apreciar cómo cambia el FASAR a medida que cambia el salario nominal.